Bueno, buenas tardes para todos. Para este caso, en este video les voy a mostrar en últimas, más o menos algunas generalidades sobre las biomoléculas, para este caso que son las proteínas. En las proteínas, por ejemplo, en esta imagen que quise mostrarles, quise pues, que evidenciaran que las proteínas en últimas se encuentran en casi la totalidad de todas las comidas que consumimos, que las proteínas en últimas van a formar una parte fundamental de nuestro cuerpo. De hecho, nosotros casi en la totalidad también somos proteínas y tienen unas funciones muy específicas dentro de las células. Entonces, para este video quiero explicar y quiero pues comentar con ustedes, aunque también van a hacer una lectura previa, que en las proteínas vamos a revisar las estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, cómo es que se establece un enlace peptídico, qué hay que tener presente para la formación del enlace peptídico, cómo son las reacciones de formación del enlace y por ende en últimas cómo se transforman, qué son los puentes disulfuro, las fuerzas de Van der Waals, los enlaces o puentes de hidrógeno que se pueden establecer en este tipo de moléculas. Y obviamente las estructuras que van pues a generar. En esta presentación, por ejemplo, voy a arrancar con las funciones más importantes de lo que son las proteínas. Entonces vamos a arrancar con las proteínas, tienen una función enzimática. ¿Qué son las enzimas? Entonces las enzimas son una molécula bastante compleja que de hecho presentan, lo vimos un poco en el breakfast, presentan un sitio activo y este sitio activo va a tener su substrato. ¿Qué es una enzima? Es un catalizador que puede simplemente acelerar o desacelerar una reacción química, para este caso una ruta metabólica. Las reacciones en catálisis enzimática van a tener esto que se conoce como sitio activo. En el sitio activo en una proteína, en este caso que es una proteína terciaria, pues el sitio activo en últimas lo van a formar la polaridad o no polaridad de los aminoácidos que formaron la proteína. Aquí vamos a tener el sitio activo, que para este caso hay un inhibidor competitivo, que era lo que va a permitir en últimas es simplemente inhibir completamente la enzima por un tiempo o por un tiempo muy prolongado, que es en últimas lo que hace, por ejemplo, el mercurio en una enzima. Y tengo acá que es, tengo el sustrato de la enzima y es simplemente para que visualizaran un poquitico cómo se puede, un inhibidor, cuando se utiliza un inhibidor que es el anterior, lo que hace es que el sustrato ya no se puede unir y por ende los productos de las reacciones tampoco se dan. Pero cuando hay simplemente o una desnaturalización enzimática, o para este caso es una inactivación de enzima, porque puede existir un grupo que se une al sitio activo, pues la enzima como tal ya no podría volver a cumplir su función inicial por la cual fue generada. Otra función muy importante en las proteínas, aunque las hormonas en su generalidad son lípidos, hay unas proteínas que cumplen función hormonal. En este caso les voy a mostrar estas cuatro, que son la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento y la calcitonina. Pues esto lo habíamos discutido un poco en la ruta metabólica de lo que eran los carbohidratos, el glucagón y la insulina generados en el páncreas y parte del hígado, y pues la importancia que ellos tenían en el hecho de disminuir o aumentar la curva de la glucosa. Otra función importantísima que tienen las proteínas es el reconocimiento de señales químicas. Entonces, ¿por qué? Porque es que las proteínas, en el tema de membranas, la proteína va a tener un receptor de membrana que puede estar unido a, a otra macromolécula, como es un carbohidrato o un lípido, y por ende formar una lipoproteína o simplemente un receptor de membrana, que puede ser una glicoproteína, y pues eso lo va simplemente a identificar, puede ser identificar una hormona, puede ser un neurotransmisor, identificar anticuerpos, identificar virus y bacterias o cualquier otro patógeno. Tenemos una función transporte, tiene que ver también con las membranas. Recuerden que en la membrana existen unas proteínas que son proteínas integrales, proteínas periféricas, y estas proteínas a su vez cumplen una función de transporte interno de membrana, que puede ser simporte, antiporte, contratransporte, si se acuerdan de la bomba sodio-potasio, que es lo que va a permitir el paso de moléculas que van a gastar una energía, si aquí se logra ver lo que es la hidrólisis del ATP para poder formar el fósforo inorgánico,
Y en esa hidrólisis del ATP, pues hay un gasto energético que es en última lo que va a cambiar la configuración alostérica de la proteína. Entonces tiene una función de transporte supremamente importante a nivel celular. Otra función importante de las proteínas es que son estructurales. Entonces acá tenemos unas proteínas que generalmente son fibrosas, que más adelantico les voy a comentar qué es eso llamado de proteína fibrosa. Pues acá yo tengo un citoesqueleto, matriz extracelular, citoplasmática y de membrana. ¿Qué quiero traer con esta presentación? Si ustedes lo ven acá, pues pareciera como si formaran de cierta manera como unas redes internas que aparte pueden ser muy elásticas o muy compactas. Entonces, dependiendo de la función o dependiendo del sitio donde esté la proteína, en este caso estructural o fibrosa, pues va a tener una composición muy particular. De hecho, venía una pregunta en la guía que les he compartido. Por ejemplo, yo tengo cabello, tengo el exoesqueleto de los invertebrados, y tengo los cuernos de algunos animales que están hechos principalmente de quitina. Sin embargo, el hecho de que sean de quitina están presentes en diferentes animales con un funcionamiento absolutamente distinto entre sí por la misma proteína. Entonces es pensar, bueno, no solamente es generar la proteína, sino que esa proteína, dependiendo del sitio donde esté, dependiendo los grupos no prostáticos que puedan unirse a ella, puede cumplir una función en particular. Tengo una función de defensa, pues esta es muy común, muy importante, supremamente importante, que son las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas tienen por acá un sitio activo, que es el que va a permitir reconocer el antígeno y por ende, pues nos va a proteger en últimas frente a cualquier eh, pues, germen, bacteria, virus o cualquier patógeno que se nos haya introducido en nuestro cuerpo. Tengo otra que es la función de movimiento. Para esta función de movimiento, pues tengo dos proteínas súper importantes que alguna vez las han trabajado, que son lactina y miosina, pues son las que permiten en últimas hacer la contracción muscular y son proteínas supremamente importantes porque van a permitir que el músculo se mueva y por ende arrastre el hueso. Y tengo otras por acá que son las que van a formar los cilios y los fajeos. Pues son proteínas en cuanto no es que las proteínas como tal se puedan mover, es simplemente que tanto esta lactina como la miosina, pues van a permitir que mediante la liberación de calcio y la liberación de cloro y magnesio, pues se haga la contracción del músculo. Las proteínas pueden ser de dos tipos principalmente, dependiendo de lo que uno quiera pues, consultar. Las proteínas pueden ser simples o conjugadas y yo simplemente miro el grupo no prostético. Si miro una proteína simple es porque simplemente, pues así como lo dice, es una proteína de una secuencia de aminoácidos sencilla y que por ende no contiene ningún grupo prostético. Y las proteínas conjugadas, pues son proteínas que pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, y estas proteínas pues van a estar acompañadas de un grupo no proteico o no prostático. Según la estructura global, pues las proteínas pues pueden ser fibrosas o globulares, y las proteínas globulares generalmente son las que más nos van a interesar, y junto con las fibrosas, más que las proteínas simples. Acá les coloco las proteínas que pueden ser asociadas como proteínas conjugadas, es decir, una proteína que está unida a otra macromolécula. Entonces, por acá tenemos las lipoproteínas, la hemoglobina, que es una proteína del grupo N, que está unido al grupo no proteico, que sería en este caso hierro. Esto que lo vimos un poquito en el ciclo de Krebs, el succinato de deshidrogenasa. Y por, eh, y por acá pues tengo entonces los grupos prostéticos con los que se puede unir este tipo de macromoléculas. Esto era lo que a donde quería llegar. En última, si ustedes alcanzan a revisar un poquitico por acá, pues van a notar que yo tengo, en este caso, tengo el grupo amino, el grupo carboxilo, unido a una cadena y que tiene un grupo radical. Esto es lo que se conoce como tal, como un aminoácido. Y el aminoácido, si usted, para este caso, es un aminoácido disociado. ¿Por qué está disociado? Porque tiene una carga por este lado. La carga, eso implica que ha perdido el hidrógeno del ácido carboxílico. Y por acá tiene una carga positiva porque el nitrógeno tiene tres
3 átomos de hidrógeno, eso quiere decir que tiene un exceso de cargas y por ende adquiere una carga positiva. Por ende, esto es un aminoácido en solución. Si no estuviese en solución, aquí sería H2 y aquí sería COOH para hacer el ácido carboxílico. De manera que yo tengo aquí el grupo carboxílico y acá este carbono que está acá es el carbono alfa y acá es donde van a unirse diferentes radicales. Las proteínas también, dependiendo del grupo radical que contengan, pues pueden ser proteínas lineales o pueden ser proteínas alifáticas, pueden ser proteínas policíclicas o pueden ser proteínas aromáticas. Eso depende del radical que esté unido al carbono alfa. Por acá, esa unión del carbono alfa permite que tenga un comportamiento de doble enlace o comportamiento de alqueno, de manera que el giro que pueda mantener no puede girar porque el enlace que se establece impide el giro. Y eso implica que lo que va a formar son son isómeros, para este caso, isómeros geométricos. Hay unos aminoácidos que se trabajan en proteína que se conocen como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Qué es lo que necesito que tengamos claro para este caso? Que los aminoácidos, por acá que los presento, los aminoácidos pueden tener una carga, no pueden tener carga o pueden tener dos cargas. Como les decía, aquí puedo tener aromáticos, alifáticos o policíclicos. Entonces aquí tengo los aminoácidos polares, no polares, con carga y con carga pues negativa. ¿Qué implica eso? Por acá los tengo en mejor. ¿Qué implica eso? Pues que yo puedo tener para este caso, yo puedo tener, miren por acá, los no polares. ¿Por qué son no polares? Porque en el radical como tal no se puede establecer una carga. Por acá tengo entonces el grupo aromático, pues por acá está el benceno y eso implica que pues ese tome la estructura aromática dependiendo del grupo que tengo en el radical. Por acá pues tengo los polares y por acá los positivos y los negativos. ¿De qué va a depender si es positivo, negativo, aromático o polar? Pues va a depender del radical que esté presente en el carbono alfa del aminoácido. ¿Qué implica eso? Quiero que revisemos un poquito acá las cisteínas. Si ustedes logran visualizar acá, tengo un azufre en presencia de un hidrógeno. Estos terminales, tanto estos de acá, todos estos que son terminales que están presentes en el carbono alfa, son los que van a permitir la formación de puentes disulfuro, puentes de hidrógeno por acá, puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals por diferencia de polaridad. Entonces, los aminoácidos esenciales, pues en este caso les voy a presentar los 10, que son aminoácidos que el cuerpo como tal no puede sintetizar y entonces tendríamos que consumirlos. Y son supremamente importantes porque son precursores de proteínas que nosotros necesitamos. ¿Qué les comparto de más? Tengo las características de un enlace peptídico. Si yo quiero tener un aminoácido que estaba en la anterior diapositiva, que es el NH3COO negativo, pues ese aminoácido como tal que está disociado no es funcional, sino se une a otro aminoácido y así sucesivamente hasta formar un grupo proteico. Entonces, la característica más importante del enlace peptídico es que ocurre por reacciones de deshidratación. Ya se los voy a mostrar. Ocurre una interacción directa entre lo que es el grupo amino y el grupo carboxilo, tanto de los dos terminales del aminoácido. Entonces, aquí tengo el grupo carboxilo, el grupo amino. Si ustedes ven, es un aminoácido que en este caso está en solución, pero porque se muestra simplemente para identificar el enlace peptídico entre ellos. Si miro acá el hidroxilo presente en el grupo carboxilo, el ácido carboxílico de acá, con el grupo amino que tengo acá con el hidrógeno, entonces estos dos se unen, hay una reacción de deshidratación y por ende yo tendría la formación de esto que es lo más importante, que es el enlace peptídico. ¿Qué puedo notar de aquí? Que tengo un amino terminal y un carboxilo también terminal. Y si ustedes lo logran visualizar, los dos poseen carga y eso va a permitir que está disociado y por ende tienen la posibilidad de formar nuevamente enlaces. Cada vez que se forma un nuevo enlace peptídico, pues voy a tener una polimerización de los enlaces.
Entonces aquí tengo el amino terminal, el carboxilo terminal, y aquí tengo un aminoácido que es un aromático y un aminoácido alifático. Y si ustedes lo logran ver, pues yo tengo muchos aminoácidos que se empiezan a unir y por ende sintetizar una proteína. ¿Dónde va a suceder eso? Pues recuerden que la síntesis proteica se desarrolla en el ribosomo. Entonces, por este caso, quiero mostrarles que tengo el amino y de muchos aminoácidos unidos entre sí. Siempre debe existir un aminoácido, en el aminoácido un amino terminal y un carboxilo terminal para permitir la polimerización de. Cuando una cadena es muy larga como esta, entonces la cadena puede tener 2, 3, 4 o cientos de aminoácidos. Si es muy sencilla, dos aminoácidos, pues es un dipéptido. ¿Que es funcional? No tanto. Tripéptido, un oligopéptido ya es funcional y un polipéptido. Desde aquí para hacia abajo empieza a aparecer una proteína funcional como la insulina. Y aquí, en una proteína de más de 100 aminoácidos, pues voy a tener, por ejemplo, la hemoglobina. Como vimos hace un momento, la cadena polipeptídica, es decir, la formación de muchos aminoácidos, siempre debe tener el carboxilo que está en el terminal y el amino que tiene el hidrógeno, de manera que pueda permitir la reacción de deshidratación una vez formado el enlace peptídico. No solamente eso, sino que esta formación de los hidroxilos terminales y los hidrógenos iniciales en el grupo amino, pues va a permitir que también se formen los puentes de hidrógeno, los enlaces disulfuro y las fuerzas de Van der Waals o los iones dipolo por diferencia de cargas. Péptidos por acá. En los péptidos, pues bueno, yo tendría que rescatar por acá que es un péptido. Un péptido pues es una proteína formada entre 21 y 30 aminoácidos. Tengo un ejemplo por acá, que es la encefalina. Y tengo también, por ejemplo, acá tendríamos la insulina. Pero aquí está la insulina. Quiero simplemente que notemos que las proteínas cuando tienen una secuencia de aminoácidos muy pequeña, pues su funcionalidad también disminuye y su complejidad también. Por acá, niveles estructurales en las proteínas. Las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la secuencia de aminoácidos. Si los aminoácidos son totalmente lineales, no tienen interacciones entre sí, son poco inestables, pues van a tener una estructura primaria. Si los aminoácidos resulta que se empiezan a plegar entre ellos para generar estabilidad, pues va a formar una estructura secundaria y si se repliegan mucho, pues va a tener una estructura cuaternaria. La estructura terciaria. Una estructura cuaternaria, pues muy parecida a la terciaria, solamente que se hace una asociación con un grupo no proteico. Entonces, por acá viene una estructura lineal de aminoácidos, pues es una estructura primaria, pero esto es poco rentable para la célula y poco rentable también para la proteína, porque resulta que una secuencia de aminoácidos así no puede cumplir una función compleja. Entonces la proteína aparte es inestable, entonces lo que hace la proteína es simplemente empezar a plegarse. ¿Cómo se va a plegar? Pues va a plegarse dependiendo la posición del radical. Entonces, si es el alifático, si es policíclico o si es aromático. Si es alifático y tiene, por ejemplo, la cisteína acá que estaba por acá, que tiene el grupo sulfidrilo, o sea, es el SH, que se va a permitir la formación de puentes disulfuro y va a permitir que el giro como tal no sea 360, sino que el giro como tal pueda hacerse acá a tipo giro de un alqueno y por ende se pueda formar un plano que le permita plegarse. Ya se les va a mostrar en un momento. Simplemente para que vean cómo son las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Por acá tendríamos una secuencia de aminoácidos según, pues obviamente, la síntesis proteica que viene desde el ADN, hasta tener, recuerden que una tripleta de aminoácidos pues me va a generar una tripleta de bases nitrogenadas, me va a generar un aminoácido. Y para este caso pues está este ejemplo, que aquí yo tendría una secuencia de ADN, una secuencia de ARN, y por ende aquí está traducido ese ARN para sintetizar una proteína en el ribosoma. Las proteínas son así. Miren que yo tengo el grupo amino y el grupo carboxilo terminales,
Y esto es lo que le quería decir con la cisteína, que tengo por acá el grupo sulfhidrilo para generar los puentes de hidrógeno en un plegamiento. Esto es lo que va a permitir, por ejemplo, en el cabello, que puedan ser muy lisos o muy crespos el cabello. Por acá se logra ver o se logra visualizar un poquito mejor lo que les decía. Si yo puedo tener aminoácidos que tienen diferencias de cargas, esas diferencias de cargas pueden generar lo que son las fuerzas de Van der Waals o los iones dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque va a tener un polo negativo y un polo positivo. Y aparte esto que ustedes logran visualizar por acá, pues son los puentes de hidrógeno que se van a generar en los terminales de cada uno de en los terminales y también en los radicales presentes en la cadena polipeptídica. Si se pliega en este sentido, pues voy a colocarlo como hélice, estructura de hélice primaria, y si se pliega en este sentido, pues se va a conformar como una beta laminar. Esta estructura, por ejemplo, es de protección y esta tiene que ver un poco más para transporte. Aquí tengo, por ejemplo, la mioglobina, si ustedes la ven, que es la proteína presente en la sangre, perdón, presente en el músculo. Y esta mioglobina, si ustedes la logran visualizar acá, pues tengo una proteína plegada en forma de hélice, alfa hélice, o beta laminar, o beta. ¿Eso de qué va a depender? Pues depende del giro que haga ese aminoácido. Aquí tengo muchas alfa hélices plegadas entre sí y para o sea, plegadas entre sí y unidas y muchas proteínas unidas, o sea, muchos aminoácidos unidos, pues van a formar una proteína más compleja, en este caso una proteína fibrosa, con solamente alfa hélice. ¿Qué implica fibrosa? Porque es de resistencia y es elástica. Generalmente, por ejemplo, lo vamos a obtener en un tejido como un tendón. Tengo por acá la proteína fibrosa con estructura beta y por acá la estructura terciaria, si ustedes logran ver, pues es una proteína que está plegada con alfa hélices y que son muchos aminoácidos unidos entre sí que la vuelve muy compleja con sitios activos, para este caso. ¿Qué mantiene unido eso? Que es una de las cosas que más le cuesta a la ciencia poder hacerla. Es que la proteína puede tener un efecto hidrófobo. ¿Qué implica eso? Que los radicales que están presentes en el carbono alfa pueden tener carga o no tener carga y eso implicaría que pueden ser hidrófobos, que pueden formar puentes de hidrógeno, que pueden tener interacciones iónicas o salinas, es decir, si lo acompaña un metal o simplemente diferencia de cargas, o si pueden formar los enlaces disulfuro y generar estabilidad. Entonces la estructura cuaternaria, si lo logra comparar, parece mucho a una estructura terciaria con alfa hélice, pero por acá tengo un grupo no proteico que está unido a la cadena cuaternaria. Quería mostrar esto por acá, el glucógeno fosforilasa, que pues en últimas es una enzima. ¿Y que por qué homotetrámero? Porque tienen pues los cuatro son el mismo grupo proteico. La proteína se puede desnaturalizar. ¿Qué implica que se desnaturalice? Pues yo puedo tener una estructura cuaternaria y desnaturalizando es volver al origen, o sea, volver a la estructura primaria que le dio origen a esta estructura cuaternaria. La desnaturalización pues va a disminuir drásticamente la solubilidad de la proteína, pierde la función biológica y altera las propiedades hidrodinámicas. ¿Qué implica? Pues que si desnaturaliza la proteína, pues no va a cumplir ya más la función que tenía. ¿Que se puede renaturalizar? No. En este caso, yo no podría volver otra vez a una proteína. Pero hay proteínas en el cuerpo que se desnaturalizan y se vuelven a renaturalizar. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que es un ejemplo de una proteína que está unida acá por puentes disulfuro, que se desnaturaliza, pero se puede otra vez renaturalizar. Es complejo, generalmente el plegamiento se da por chaperones, pero se puede desarrollar un plegamiento a partir de una desnaturalización. ¿Qué implica que se denaturalice? Por ejemplo, el calor y una radiación. ¿Qué cambios químicos puede ocasionar una desnaturalización proteica? Pues aquí están. Detergentes, urias, altas concentraciones, valores extremos de pH. Cuando una proteína no está apta o los sitios activos no están aptos para un cambio o muy ácido o muy básico, la proteína se desnaturaliza.
o que simplemente actúan sobre los puentes sulfhidrilo, en este caso son los puentes disulfuro que se van a formar, y pues al quitar los puentes disulfuro, la proteína se desnaturaliza. En este caso lo podemos visualizar aquí, tengo una proteína que simplemente se denaturaliza, es decir, vuelve al estado inicial a partir de una proteína policíclica. Algunas son reversibles, la gran mayoría son irreversibles, en su gran mayoría. Ahora un poco en el laboratorio. Y luego vuelvo y muestro este ejemplo, miren, tengo una proteína con puentes disulfuro que se puede volver a pegar y puede volver a naturalizarse. ¿Qué implica que yo no tenga proteínas en mi cuerpo? Pues, generalmente, pues la falta de proteínas pues, va a implicar masa muscular, que es lo que quiero resaltar simplemente por este lado. Tiene un nombre, aquí está el nombre, que es simplemente la deficiencia proteica, pero también si yo tengo un exceso de proteínas, o sea, las personas que consumen proteínas para aumentar su masa muscular, una consecuencia de ello es esto, que es la osteoporosis. Este es un hueso normal y este es un hueso con un exceso de proteínas en el cuerpo. Por último, les quise compartir a ustedes por acá este minimapa conceptual que más o menos recoge todo lo que hemos trabajado en proteínas. Bueno, espero que hayan entendido. De todas maneras, luego nos vamos a encontrar y vuelvo a retomar este tema.